Capítulo 10. El cáñamo y la religión popular. Me pregunto si Yue, la luna, se dirige con seguridad hacia el oeste, musitó el emperador a Gao Shun mientras contemplaba el brillante disco que flotaba en el cielo. Su majestad no estaba preguntando, por supuesto, si la luna real haría su recorrido con seguridad. Más bien, se trataba de un apodo familiar para cierto personaje importante, aunque un apodo que nadie en la nación, aparte de su majestad, utilizaba. Pensaba detenerse a inspeccionar la aldea de los papeleros en el camino. Así que supongo que solo están a mitad de camino. Sin el eunuco Jinshi, Gao Shun había vuelto al servicio personal del emperador. Durante generaciones, la familia Ma había sido la protectora de la flor de la nación, y Gao Shun había sido el compañero del emperador desde que eran jóvenes, al igual que su hijo Basen lo era ahora para otro. A menudo había jugado al escondite con su majestad y otro hermano de leche, pero el fin de la juventud había puesto fin a esos juegos. Ahora era Basen quien custodiaba conocido como Yue. Gao Shun siempre se preguntaba si tal vez debería haber elegido a su otro hijo para ese papel, pero se lo había dado al más joven. Basen era inexperto, sí, pero todos tenían al menos una cualidad redentora. Las preocupaciones de Gao Shun se habían intensificado después de que Basen le fallara a Yue en su última expedición, pero tenía a la joven boticaria con ellos. Eso era tranquilizador. Ella no era nada si no era audaz. El argumento de Gao Shun a su hijo había sido que debían de llevar a la joven porque sería desastroso que hubiera algún incidente de envenenamiento en este viaje. Finalmente, había convencido al muchacho. En cuanto al príncipe de la luna, había aceptado sin pensarlo dos veces. Sabía que la boticaria acabaría accediendo, aunque tuviera que refunfuñar mucho, y que el médico de la retaguardia del palacio les acompañaría al menos durante la mitad del viaje. La joven actuaba como si no tuviera buena opinión del médico con su ligero bigote, pero Gao Shun sabía que de hecho se llevaban bastante bien. Lo que realmente le preocupaba era lo que iban a hacer en la capital occidental después de separarse del médico. Supongo que no será fácil para él, comentó el emperador. Me pregunto, ¿qué flores reunirá para él? ¿Recoger flores, señor? Una interesante lección de metáfora. Bueno, probablemente se enfadarían si las comparara con insectos. Un vistazo a mi jardín debería explicarlo. Estaba bromeando, una broma que podía ser, tal vez, porque no estaban en la parte del palacio interno, ni en el palacio propiamente dicho, que ocupaban la emperatriz viuda o la actual emperatriz, sino una villa más allá de la corte imperial, que era actualmente la residencia de A-Duo. Antes, una de las 4 damas del emperador, así como su hermano de leche y amigo de él y de Gao Shun cuando todos eran jóvenes. Si el emperador parecía un poco solitario, tal vez fuera porque A-Duo no estaba aquí, ya que ella también se había ido al oeste y en compañía de una persona en particular. El príncipe de la luna, por su parte, no estaba tan florido como su apariencia podría sugerir. Gao Shun, que había estado con él desde su juventud, que había pasado más tiempo con él que su madre o su padre, lo sabía mejor que nadie. El príncipe era una persona notablemente directa, poco interesada en la ostentación. Sin embargo, incluso ahora que su mandato en el palacio interno había terminado, seguirían requiriendo de ayuda y esfuerzo, pues ahora debía servir como hermano menor del emperador, haciendo todas aquellas cosas que el soberano, que no podía salir de la capital, no podía hacer él mismo. Entonces, una plaga de insectos. Un desastre natural que podría potencialmente llevar a todo un país a la ruina. Tal vez la nota de tristeza en la voz del emperador provenía de la sensación de que esto era un reflejo de su impotencia como gobernante. Aunque solo sea a los ojos de sus súbditos más supersticiosos, había sido él quien había elegido destruir el clan Shi y luego había tomado como emperatriz a la consorte Gyokuyo, una de las 4 damas. Las plagas de insectos solían comenzar con saltamontes que llegaban con el viento del oeste, desde cientos o incluso miles de li de distancia. Los insectos florecían en su nuevo hogar y lo que empezaba como una pequeña molestia, si no se controlaba, se convertía en una destrucción positiva en los años siguientes. Tal vez se estaban preocupando demasiado, pero tenían que hacer algo al respecto, y era el príncipe de la luna a quien se le había encomendado la tarea. Sin embargo, esta plaga de insectos sería un problema no solo para Li. Si los saltamontes venían del oeste, significaba que también causarían su destrucción allí. El hambre llevó a la gente a la desesperación. Los campesinos hambrientos recurrían al bandolerismo. A medida que esos problemas aumentaban, acababan por asolar el estado, y un estado asolado
intentaba robar a sus vecinos más ricos. Esto había sido la causa de muchas guerras en el pasado. El clan Yi, que había gobernado las regiones occidentales, incluidas Sei y Shu, o la provincia occidental de Yi, había sido exterminado décadas atrás, durante la época de la emperatriz regente. Sus propias maquinaciones habían llevado a su destrucción, y ahora la zona estaba gobernada por el padre de la emperatriz Gyokuyo. Y tal vez, como están las cosas, el hombre carecía de nombre de clan, pero era probable que el emperador le otorgara uno a su debido tiempo. De hecho, originalmente, había planeado conceder un nombre a la familia y luego hacer a Gyokuyo su emperatriz. Si alguna vez estallaba una guerra, el oeste sería crucial. Por eso, había elegido como emperatriz a una dama de esa región. Podía entender que algunos consideraban prematuro el paso, aunque Gyokuyo ya le había dado primero una princesa y ahora un príncipe. El lugar podría pertenecer por derecho a la consorte Lihua, pero el matrimonio era una herramienta política, cuyo uso se hacía más estricto cuanto más alta era la posición de uno. El emperador podría estar en la cúspide de su nación, pero incluso él tenía que considerar a veces lo que complacería a su suegro. El hecho de que se le oyera refunfuñar sobre todo esto en presencia de Gao Shun era quizás una demostración de lo mucho que confiaba en el hombre. El emperador levantó juguetonamente su copa de vino y se rió. No puede hacerte daño conocer de vez en cuando los sufrimientos de tu monarca. Contempló la luna y luego vació su copa de un solo trago. Gao Shun miró a lo lejos, pensando lúgubremente en el encantador hombre que ahora estaba lejos. Al noreste de Li había un país llamado Hokuaren. Poseía extensas tierras de cereales y recursos forestales y tenía una historia de enfrentamiento con Li. Fue la insistencia de Hokuaren lo que provocó la reciente oleada de ataques de las tribus bárbaras contra Li. Las relaciones diplomáticas entre los dos países eran nulas, no se comunicaban directamente y cuando tenían contacto entre ellos era siempre con un tercer país que actuaba como intermediario. ¿Por qué hablamos de todo esto ahora? Por la capital occidental, el lugar al que se dirigía Mao Mao en ese mismo momento. Allí se mantendrían conversaciones con personas importantes de otros países, personas que podrían ofrecer conexiones indirectas con Hokuaren. Nunca imaginé que iríamos a la capital occidental. Sintió que se le caía la mandíbula al suelo cuando le informaron de su destino final. Tras dejar atrás el pueblo de los charlatanes, llegar a la capital occidental les llevaría más de 2 semanas de viaje en carruaje y barco. Empezó a preocuparse por Cho-Oh y Sasen, a quienes había dejado atrás, pero luego llegó a la conclusión de que ya se las arreglarían. El hecho de que se alteraran no iba a cambiar nada, así que se lo quitó de la cabeza. En su lugar, tendría que intentar que Jinshi se gastara todo el dinero posible en ella durante el viaje. En cualquier caso, por eso se encontró con un Basen bastante insistente, dándole lecciones de política. Ahora que lo pensaba, no era la primera vez que intentaba explicarle esas cosas. Se le ocurrió que en realidad era bastante culto, al menos en lo que a eso se refiere. No era una forma totalmente respetuosa de pensar en ello, pero bueno. Habían dejado al curandero y a la gata Mao Mao en el pueblo de papel y tenían un largo camino por delante. Jinshi, mientras tanto, seguía corriendo con esa falsa quemadura en la mejilla. Tal vez se había encariñado con ella. Probablemente era más fácil que tener que llevar una máscara cada vez que paraban en alguna posada de carretera para pasar la noche. Ya estaban lo suficientemente lejos de la capital como para que Mao Mao pensara que era probable que nadie reconociera el rostro del hermano menor imperial. Pero considerando el problema que supondría que todas las jovencitas de la calle le robaran miradas mientras caminaban, decidió dejarlo en paz. Nos quedaremos en esta aldea esta noche, dijo Basen. Mao Mao bajó del carruaje, frotándose el trasero, que estaba dolorido de estar sentado todo el día. El lugar era menos una aldea que un pequeño pueblo de posada, pero para Basen, estos rústicos puestos de avanzada eran probablemente indistinguibles. No te desvíes, añadió. Mao Mao respondió extendiendo la mano. Voy a comprar provisiones y tú me vas a dar el dinero para ello. Quiso decir claramente. ¿Me estás escuchando siquiera?, exigió Basen, mirándola con desprecio. Sin embargo, otra persona dejó caer un monedero en la mano de Mao Mao. Jinshi. Empezó Basen, pero logró detenerse antes de decir maestro Jinshi. Los guardaespaldas que les acompañaban parecían tener la impresión de que Basen era el maestro aquí. La acompañaré, dijo Jinshi con su voz alterada. ¡Hijo de...! pensó Mao Mao, mirando al joven de la quemadura. Aquí había estado esperando una oportunidad para relajarse. ¿Venden algo interesante?,
Preguntó Jinshi, susurrándole al oído para que nadie más le oyera. Su voz era tan hermosa que amenazaba con ponerle la piel de gallina, pero contenía una curiosidad casi infantil. Era como la última vez que habían ido juntos a un mercado de la ciudad. La gente, criada en el regazo de lujo, se entusiasma con las cosas más extrañas. Parece que la producción de cáñamo es una industria importante aquí, respondió Mao Mao. Parece ser el material principal de la ropa del pueblo. Tal vez no fuera suficiente para mantenerlos calientes, pues muchos llevaban también pieles de animales, y las semillas de lino se utilizaban también en el pan que se vendía en las panaderías. La zona también produce aceite. Al parecer, pudo haber ollas llenas de un líquido viscoso. Ese podría ser el fabricante de aceite sentado cerca, fumando en pipa. Mao Mao observó que estaba fumando hojas de cáñamo secas y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Nada. Creo que quizás esté fumando demasiado. El producto de la planta del cáñamo podía utilizarse en pequeñas cantidades como medicina, pero fumarlo a diario podía crear una adicción, y no era algo que Mao Mao recomendara. Al igual que el opio, podía ser medicinal si se usaba con moderación, pero era tóxico en grandes cantidades. Así que hay toxinas que ni siquiera tú tocas, dijo Jinshi burlonamente. Mao Mao parecía molesta. No se debe jugar con las sustancias adictivas. No hay forma de sacar el veneno de tu sistema, e incluso si quieres dejarlo, hacerlo es más difícil que salir de debajo de las sábanas en una fría mañana de invierno. ¿Tú crees? Eso no es tan difícil si la habitación está caliente. Mierda, así es. No entendía las metáforas plebeyas, se dio cuenta Mao Mao. Sin duda, el viejo ayudante de Jinshi encendió un brasero para calentar la habitación antes de que se despertara. ¡Qué horrible maestro era! Al hacer rabiar a su vieja sirvienta Suiren de esa manera, y cuando ni siquiera entendía el esfuerzo que suponía. Mao Mao se encontró sin querer frunciendo el ceño ante él. ¡Ah! Esa es una mirada que no he visto en mucho tiempo, dijo Jinshi sin molestarse en absoluto. De hecho, parecía tan satisfecho que Mao Mao se preguntó si estaría bien. Si Gao Shun estuviera aquí, sin duda se habría llevado la mano a la frente y le habría lanzado una mirada significativa a Mao Mao. Sin embargo, el actual compañero de Jinshi, Basen, no tuvo la oportunidad. Estaba ocupado haciendo los preparativos en ese momento. Se dirigían a una región mucho más seca y necesitaban caballos acostumbrados al entorno. Aunque habían estado cambiando de montura todos los días, aparentemente esto iba a implicar un tipo de caballo completamente nuevo. Se trataba de un pueblo insignificante, apenas unas docenas de casas dispersas en torno a una prominente posada, pero una carretera pasaba por la zona y supuestamente podrían conseguir los animales. Sin embargo, les llevaría un poco de tiempo reunir suficientes caballos para el carruaje y para todos los guardaespaldas. Personalmente, estoy más interesada en comprar provisiones, dijo Mao Mao, mirando el pan expuesto en un escaparate. Gran parte de él estaba frito, quizá debido a la producción local de aceite. En concreto, se trataba de una delicia de masa frita y retorcida conocida como mawa o flor de cáñamo, un nombre de lo más apropiado. Incluye semillas de lino, proclamaba un cartel junto al pan. La masa frita se conservaría durante mucho tiempo, y lo que es más importante, es evidente que a Jinshi le interesaba mucho. Me preguntó si será del gusto de un noble. Mao Mao se mostró escéptica, pero se dirigió al anciano que trabajaba afanosamente la masa. Uno, por favor, dijo. Claro, pero ¿no te gustaría un segundo para acompañar? Sí, es bueno. Mao Mao cogió la magua, que estaba envuelta en una hoja de bambú, y le dio un mordisco. Estaba recién hecho y todavía blando y caliente. Masticó con cuidado para no quemarse. Jinshi la miró. ¿Qué? ¿No vas a compartirlo? Lo estoy probando para ver si está envenenado, dijo ella inexpresiva. Era bueno que el pan fuera fresco y había suficiente para todos. Demasiado. De hecho, para envolverlo todo en hojas de bambú. En su lugar, el tendero le dio un saco tosco, hecho de fibra de cáñamo, por supuesto, forrado el interior con papel barato para evitar que la grasa se impregnara. Jinshi sacó uno de los magua y le dio un mordisco. Está bien, declaró francamente. Si hubiera estado mejor que lo que comía normalmente, habría sido el momento de buscar un nuevo chef real. ¿Realmente tiene tiempo para estar aquí jugando, maestro Jinshi? Basen parecía bastante cansado después de todo lo ocurrido en la aldea de los papeleros. Tenerme fuera del camino por un tiempo le dará la oportunidad de descansar. Basen era un mal mentiroso. Debía ser agotador para él fingir ser el superior de Jinshi. En ese aspecto, no era tan diferente de su padre. Mientras caminaban, Mao Mao observó otras cosas interesantes
interesantes. Cuanto más al oeste se dirigían, más se criaban a los animales, por lo que los productos lácteos eran más accesibles. Estudió una estantería con este tipo de productos en un almacén. Una mujer mayor con aspecto de ama de casa estaba preparando el fuego en una estufa. El poste principal de la cocina tenía un patrón extraño. Cada tierra tenía sus diferentes creencias. Aquí parecía que adoraban a las serpientes, o eso parecía sugerir el patrón. Jinshi enarcó una ceja al verlo. Disculpe, dijo Mao Mao a la mujer. ¿Sí? ¿Podríamos pedir unas cuantas de estas? Podemos pagarle. Era probable que se cansaran de las raciones portátiles después de un tiempo. Mao Mao quería darse un capricho a sí misma y a su grupo, al menos durante los pocos días que durarían los productos lácteos frescos. ¿Cuáles tenías en mente? La mujer miró a Mao Mao y a Jinshi con atención. Esto y esos. Quizá 10 de cada uno. Y si tienes algo más interesante, nos lo llevamos. Un momento, dijo la mujer sacando los artículos del estante y poniéndolos en un paquete de cáñamo. ¿Qué te parece? Parecía que iba a hacer un trato duro, pero les dejó la comida a un precio sorprendentemente barato e incluso había elegido artículos buenos y frescos. Sé que estamos imponiendo, se lo agradezco mucho. Dijo Mao Mao con seriedad. La mujer esbozó una sonrisa. Nunca se sabe cuándo los dioses pueden estar mirando. Después de todo, hay uno aquí mismo, dijo, indicando el poste. ¿Ah? Mao Mao pensó que, por supuesto, no se lo creía. No tenía nada en contra de ese tipo de creencias. Solo le preocupaba que la generosidad de la mujer pudiera hacer que se aprovecharan de ella. Así que, ¿aquí adoras a una serpiente? Señaló. Así es, responde la mujer. Los años en que aparece una serpiente blanca están destinados a tener una buena cosecha. Puede que sea una superstición, pero el rostro de Jinshi se ensombreció ante el comentario. Sin duda, había oído las historias sobre la dama blanca. Tal vez, incluso, se le había encomendado tratar con ella. Mao Mao deseaba que mantuviera un poco más de distancia mientras hablaba con la mujer. Con su quemadura y su expresión sombría, la mujer no dejaba de lanzarle miradas extrañas. Mao Mao no tenía nada en contra de las serpientes, pero la mención de las serpientes blancas, en concreto, le hizo fruncir el ceño. No pudo evitar preguntarse dónde había ido la misteriosa inmortal. Parece que ustedes dos se dirigen al oeste. Más vale que tengan cuidado, dijo la mujer mientras empaquetaba los lácteos con delicadeza. Había más de lo que Mao Mao había ordenado específicamente. Un pequeño extra, tal vez como amabilidad. ¿Por qué? He oído que últimamente ha habido muchos bandidos en la carretera en esa dirección. Incluso los comerciantes no van por ahí si no es necesario. Ah, tal vez ella normalmente vendía estas provisiones a los comerciantes, pero con menos clientes de lo habitual, mejor dar a Mao Mao y Jinshi una ganga que no venderlas, y la mercancía gratuita le permitiría sacar algunas cosas más de su estantería. Entiendo, gracias, dijo Mao Mao. Tendremos cuidado. Luego miró a Jinshi para indicarle que debían regresar. Cuando llegaron a la posada, el olor de un té aromático flotaba en el aire. Era Basen, que se relajaba un momento después de haber arreglado los caballos. Cuando vio a Jinshi, se enderezó. Los animales estarán listos para mañana en la mañana, informó. Aunque tendremos que utilizar a uno de los guías locales. Se refería a uno de los negocios de transporte de carga que utilizaba caballos para trasladar las mercancías. Bien, dijo Jinshi, dejándose caer en una silla. Basen dirigió a Mao Mao una mirada que, obviamente, significaba que se apresurara a preparar el té. Así que se encogió de hombros y estaba a punto de conseguir agua caliente fresca cuando Jinshi dijo: Está bien, no me importa que esté tibia. ¿Estás seguro, señor? Si él lo decía, entonces bien, había mucha agua todavía en la tetera. Mao Mao simplemente sacó algunas hojas nuevas. Hemos oído algo sobre bandidos, dijo Jinshi dando un sorbo a la tibia bebida. Sí, señor, a mí me mencionaron lo mismo. Por eso tuvimos que llevar a uno de los guías con nosotros como condición para alquilar los caballos. El bandolerismo podía adoptar muchas formas. En este caso, parecían ser del tipo que querían cobrar un peaje. Si el grupo no se topaba con ellos, bien. Pero si lo hacían, llevar a alguien que conociera la situación local probablemente les permitiría escapar simplemente pagando un porcentaje de su carga. Mao Mao miró a Jinshi y a Basen. Ambos eran soldados efectivamente entrenados y como funcionarios del gobierno no podían simplemente mirar hacia otro lado cuando se trataba de bandolerismo, pero tampoco tenían las fuerzas aquí para exterminar a los criminales. Ninguno de los dos parecía muy feliz por ello. Mao Mao, por su parte, simplemente esperaba que ni siquiera vieran a los bandidos.